cuándo fue la última vez que escuchamos una enseñanza sobre este libro. Y siendo honesto, yo nunca lo he escuchado. Llevo yendo a la iglesia desde que soy niño y no he escuchado nunca acerca de Lamentaciones. Pero estaba estudiándolo y realmente el libro de Lamentaciones es un libro que es pertinente, que es muy necesario para nosotros como iglesia. El libro de Lamentaciones va más allá que solamente una expresión de lamento, queja, porque Dios permitió la destrucción del templo y de Jerusalén. Sabemos que lo escribió Jeremías cuando fue destruido más el templo en el 587 a.C. Fue escrito por Jeremías lamentando, llorando la destrucción de Jerusalén, pero su lamento va mucho más profundo que solamente Jerusalén y el templo. El lamento que expresa Jeremías en estos 5 capítulos está relacionado con el pecado del pueblo. Está relacionado por entender que Dios destruye Jerusalén, Dios permite la destrucción del templo, porque el pueblo había llegado a tal grado de pecaminosidad que Jeremías no puede hacer otra cosa que lamentar la terquedad del pueblo. Lamentar que Dios hubiera tenido que llegar a esos extremos para que el pueblo escogido, el pueblo de Israel, pudiera comprender su pecado. A través del día de hoy vamos a ver, tratar de ver de forma un poco general Lamentaciones, pero me gustaría que pudiéramos entender, que pudiéramos llevarnos a nuestra casa, que pudiéramos apropiarnos y hacerlo nuestro, que Dios se preocupa por los pecadores y que en medio del pecado nosotros también debemos lamentarnos por aquellos que tienen esa actitud. Si pensamos fríamente, Jeremías hubiera tenido todo el derecho de decir, se lo merecía. Miren cómo era su vida. Sí, tuvimos algunos reyes buenos que alargaron un poquito el proceso del exilio. Pero en sus vidas, si vemos el libro de Ezequiel, si vemos cómo estaban usando el templo, realmente las palabras que saldrían o que saldrían de nuestra boca serían: ustedes se lo merecían. Miren cómo estaban viviendo. Miren, lo que Dios hizo es justo: llevarlos al exilio, destruir Jerusalén y destruir el templo. Miren, es justo que Dios, la gloria del Señor, hubiera dejado el templo y abandonado a su pueblo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros hermanos? Ay, hermanito, ¿qué más quiere que le suceda en la vida? Mire cómo está su vida. Bueno, es que no le ha pasado peor todavía. A veces en nuestras vidas no tenemos un corazón restaurativo. No tenemos un corazón que comprende el dolor del Señor con el pecado, pero que también
desea, en medio del castigo que Dios establece, el amor y la restauración por estas personas. Lamentaciones no es un canto solamente, o no es un canto por Israel, por Jerusalén, por la ciudad. Es un canto, es una endecha, es un lamento por ese pueblo pecador. Y es un lamento que busca restaurar la vida de ellos. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3. Aunque vamos a ir viendo algunas cosas de Lamentaciones 1 y 2, vamos en primer lugar vamos a ir al frente, Lamentaciones, capítulo 3. La enseñanza principal de Lamentaciones se encuentra en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, Jeremías reacciona por cómo Dios ha actuado. Lamentaciones capítulo 1 habla acerca de la destrucción de Jerusalén por causa del pecado. Miren algunas expresiones. Comienza en el verso 1 de Lamentaciones capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estructuras. Verso 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante de sus enemigos. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Así continúa hasta el verso 11. El versículo que me llama la atención de cómo está la situación de la vida de Israel es el verso 5. Dice: porque Jehová la afligió por la multitud de sus pecados. Hermanos, cuando nosotros vemos algo así en la vida de los hermanos, ¿cuáles son los primeros pensamientos y las palabras que salen de nuestra boca? ¿Se lo merecían? ¿Se lo tenía ganado a pulso? Miren cómo estaba su vida, miren lo que estaba haciendo. El capítulo 1 está hablando acerca del sufrimiento de la gente. Pero Jeremías no se queda solamente diciendo el pueblo se lo merecía, Dios ya lo había previsto, sino que del corazón de Jeremías surge una oración, un deseo de que Dios lo restaure. Si las palabras del verso 5 parecían palabras del justiciero, las palabras del verso 12 cambian completamente. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Vamos a llegar al capítulo 3, pero miren el capítulo 1, cómo comienza Jeremías no solo hablando acerca de la ira de Dios,
el castigo es justo, sino que nos muestra a un Jeremías que en medio de comprender el pecado del pueblo, su corazón está apesadumbrado, su corazón está triste, su corazón tiene misericordia por sus hermanos que han sido llevados a cautiverio por causa del pecado. No hay palabras que expresan justicia humana. No hay palabras que muestren orgullo de decir, lo avisé. El libro de Jeremías es un libro donde, previo a Lamentaciones, él está hablando al pueblo y avisándoles de lo que va a pasar. Jeremías no les dice, miren, se lo avisé, ahí está mi recopilación del libro de Jeremías, ahí están las palabras que Dios me dio. Ustedes se lo merecían. Ustedes desobedecieron, yo les hablé, yo les dije. Sino que las palabras de Jeremías es de tristeza por el pecado del pueblo. Las palabras de Jeremías son de condolencia por el castigo que ellos han sufrido. El capítulo 2 cambia la persona. Si el capítulo 1 habla acerca del pueblo, de la gente, el capítulo 2 habla acerca de Dios. Habla acerca de la ira de Dios. Y todos podemos decir, Dios fue justo con lo que hizo. Pero las palabras de Jeremías en los 10 primeros versículos, que describe cómo Dios actuó, y ahora vamos a ver un poquito, vamos a ver que no se queda ahí, sino que Jeremías expresa el sufrimiento por esa ira derramada por el Señor. Capítulo 2, verso 1, comienza diciendo, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se incendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Así continúa hasta el verso 10. Pero si nos encontramos en el capítulo 1, acerca del pecado del pueblo y acerca también de cómo Jeremías tiene misericordia de ese pueblo, pide que no lo vean como una justificación a su pecado, que no solamente se alegren, se lo merecían. Vemos que en el capítulo 2, cuando está describiendo la ira de la destrucción que ha sido Jerusalén y el templo, Jeremías vuelve nuevamente en el verso 11 a expresar su sufrimiento por ese pueblo. Mis ojos, verso 11, desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebranto de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de Judá. Cuando aquí está hablando del hígado, lo que nosotros, nuestro equivalente al corazón, lo que es el equivalente al corazón en los tiempos de Oriente Medio, era lo que es el equivalente a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Lo que está diciendo Jeremías es que desde lo más profundo de él sentía tristeza por el juicio que Dios ejerció sobre el pueblo de Israel.
termina en los versos 20 al 22, en el capítulo 2, haciendo una petición. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mis enemigos, mi enemigo los acabó. Y con esto llegamos al capítulo 3. Miren la descripción acerca de Jerusalén. Miren la descripción acerca de la ira de Dios sobre el pueblo de Jerusalén. Y realmente, si lo pensamos fríamente, el pueblo se lo merecía. El pueblo se merecía la ira de Dios, por eso Jeremías no discute contra la ira de Dios. Como vemos en el capítulo 2, se entristece porque Dios tuvo que ejercer la disciplina, el castigo frente a su pueblo. Pero me gustaría que nos centráramos en el capítulo 3 y que nosotros tuviéramos el corazón que tuvo Jeremías en medio de ese juicio. Ya hemos leído de un corazón que tiene un corazón misericordioso, de un corazón donde implora a Dios el perdón. En primer lugar, la primera enseñanza en medio del pecado que podemos ver en otras personas. La primera enseñanza que nos deja es que debemos sufrir por la vida del hermano que está viviendo de esa manera. Versos del 1 al 18. Vamos a leerlo completo. Nos describe cómo Jeremías sufre por causa del pecado de Dios. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su nombre. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesado mis cadenas. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Empezó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajentos. Mis dientes quebró con cascajos, me cubrió de cenizas, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Vemos a un Jeremías que, habiéndole predicado al pueblo de Dios el juicio que iban a tener por causa de su pecado, que Dios los iba a llevar al exilio, que rechazaron el mensaje de
Ellos tenían sus profetas que decían que nada les iba a pasar. No se preocupen, lo que dice Jeremías es mentira. La verdad es que Dios los va a seguir bendiciendo. En medio de todo ese pecado, en medio de haber hablado palabras contra el pueblo por su pecado, y en medio de que Jeremías podía haber dicho, se lo dije, os lo avisé. La primera reacción del capítulo 3, si hemos visto el capítulo 1 son el pueblo, el capítulo 2 es la ira de Dios, el capítulo 3 está relacionado con las palabras de Jeremías, cómo reacciona. Su primera reacción es sentir pena, dolor por su pueblo que ha sido llevado al cautiverio. Su pueblo ha pecado y en su corazón no hay alegría. No hay ese deseo de Dios, que justo eres, que bien es hiciste. No hemos podido leer todo el capítulo 1, pero muchas de las palabras que se repiten que están en el capítulo 3 se repiten en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Cuando habla de los arcos entesados, está hablando en el capítulo 2, verso 4, empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha. Está hablando del juicio contra el pueblo, y el capítulo 3 que dice, ese arco que fue entesado contra el pueblo también fue entesado contra mí. Jeremías, en medio del pecado, se siente apesadumbrado, se siente identificado por la negligencia de su pueblo. Siente tristeza, siente aflicción. Hermanos, ¿cuántas veces en medio de nuestra vida diaria, de nuestra vida cristiana, cuántas veces sentimos pena cuando un hermano peca? ¿Cuántas veces no es ponernos en su lugar? Porque el pecado es pecado. Si se han dado cuenta, Jeremías no está juzgando la ira de Dios, no está diciendo Dios eres un Dios injusto, pero él se siente identificado, se siente entristecido porque es parte de su pueblo. Él se aflige, él se duele a causa del pecado. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces nos sentimos dolidos cuando un hermano cae en un pecado de consecuencias graves? Y no es solamente la sexualidad, el ser chismoso también es un pecado grave. ¿Cuántas veces nos dolemos cuando escuchamos a un hermano o una hermana levantar chisme? El uno contra el otro, están dividiendo la asamblea. Están poniéndose a unos de un lado, a otros del otro. Y en vez de caminar unidos como nos manda el Señor, lo está dividiendo. Y llegamos nosotros. Y en vez de afligirnos por el pecado que se está dando, todo lo contrario, a veces nos volvemos jueces de esas jueces en esa situación. A veces decimos, el hermano se merece, los hermanos se merecen tal cosa. Algo que me llamó, y es lo que quería contarles, algo que me llamó esta semana cuando estaba estudiando Lamentaciones, es que Jeremías en ningún momento se alegra por el pecado del pueblo. Y ya lo han escuchado como 10 veces, pero es que la verdad fue lo que más me llamó. Nunca se alegró por el pecado del pueblo, nunca se alegró por el juicio de Dios, sino que él se siente identificado y dice, Señor, entiendo tu ira, entiendo tu juicio, pero como vamos a ver, ten misericordia. Dios, en medio de ese pecado, yo me siento identificado porque yo soy parte de ese pueblo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos identificados por esos pecados de los hermanos? Nos sentimos dolidos.
Porque si realmente nos doliera el pecado de los hermanos, no estaríamos emitiendo juicio. ¿Se dan cuenta? El juicio es de Dios. El lamento es del hombre. El dolor por el pecado es algo que nos tiene que llevar a nosotros. Y lo vamos a ver en la segunda parte cuando veamos Lamentaciones capítulo 5. Pero nos debe de llevar a buscar la restauración de las personas. Jeremías no se alegra, sino que Jeremías se entristece, sufre por causa del pecado. Se pone en la piel de ese pueblo pecaminoso y siente esa tristeza. Y esa es la primera enseñanza que nos deja aquí Jeremías. Pero Jeremías no se queda solamente con el lamento. A partir del verso 18, del verso 19 hasta el verso 40, Jeremías comprende en quién está la esperanza para que el pecado y el pecador, para que el pecador sea restaurado y el pecado sea quitado. Jeremías comprende que no es una cuestión humana. Jeremías siente carga, se identifica con su pueblo, pero él entiende que la esperanza para la restauración está en el Señor. Verso 19 hasta el verso 40 continúa diciendo, lo voy a leer y luego lo vamos a ir expulsando. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto me recuerda al Salmo 42. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, mi alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y cae, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de las penas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. De aquí, del libro de Lamentaciones, tenemos varios coros. Versos 22, 23, hay un coro que justamente lo cantamos. Nuevas son cada mañana su misericordia. Jeremías no está solamente viendo el
del juicio de Dios. Jeremías está viendo mucho más lejos, en medio del pecado del pueblo. Jeremías está viendo el propósito del juicio de Dios sobre el pecado como un acto de restauración de su pueblo. Las palabras nuevas son tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice el verso 22, porque nunca decayeron sus misericordias. Las primeras palabras que habíamos escuchado de Jeremías eran palabras de lamento por el pecado del pueblo. Y veíamos la necesidad de que como hermanos nos debíamos de doler por el pecado de los hermanos alrededor nuestro. El pecado no es motivo de risa. El pecado no es motivo de juicio. No tenemos ningún derecho a hacer juicio sobre ellos. Sino que el llamado es a lamentarnos por esas circunstancias. Pero la segunda enseñanza, que es para cada uno de nosotros, es entender que en medio de ese juicio, en el Señor hay esperanza. En medio del juicio que quizá un hermano está viviendo por causa del pecado, Dios está tratando con él esas circunstancias. Dios lo está haciendo con el propósito de mostrar misericordia hacia esa persona. Las palabras que vemos del verso 19 al verso 40 son palabras de ánimo, que dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, mi alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios se lo había llevado al exilio. ¿Y qué dice al pueblo? ¿Qué le está diciendo al pueblo? La verdad, me siento triste por el pecado, me siento triste por el juicio de Dios, por la ira de Dios, las consecuencias del pecado. Pero en medio de esas circunstancias difíciles, Dios tiene un mensaje de esperanza, que es el mensaje que nosotros debemos dar a aquellas personas que están viviendo en el pecado. En el Nuevo Testamento hay un texto que dice que todas las cosas que ayudan a qué? A bien. Todo ayuda bien. Y alguno puede pensar, bueno, y si está en pecado, ¿cómo el juicio de Dios puede ayudar a bien? El juicio de Dios ayuda bien. Porque el juicio de Dios no solamente es un juicio donde va a ser condenado, donde ya definitivamente esta persona ya no sirve para nada, se acabó, aquí terminó su vida cristiana, me defraudó. Esas no son las palabras de Dios en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. En ambos casos, el juicio de Dios se ve como un acto de restauración de la vida de esas personas que han pecado. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestras luchas, si quizá alguno está batallando con un pecado, o alguno está pecando intencionalmente, el juicio de Dios no es para humillar. El juicio de Dios no es para que nos sintamos inútiles. Porque la salvación es por gracia, el que nos da la fuerza es el Señor. Ni tú ni yo, ni mi conocimiento, ni mis músculos, ni mi inteligencia, ni nada es lo que me ayuda. Dios se gloria en medio de nuestras debilidades. Y el pecado es una parte de nuestras debilidades. El juicio que Dios está dando, si esperamos en Él,
en silencio la salvación de Jehová, cuando esperamos en Él, cuando buscamos de Él, Dios se glorifica y Dios nos restaura. Hermanos, Jeremías lamenta lo que ha pasado. Lamenta el pecado del pueblo, sufre por el pecado del pueblo. Yo estoy convencido que le estaría diciendo al Señor: Señor, ¿por qué lo hiciste? Mejor no lo hubieras hecho. Pero en medio de esa lucha, en medio de ese pecado, Jeremías tiene una visión bien clara. Hay esperanza en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque en Jehová está la salvación. Porque en Jehová hay misericordia. Porque en Jehová Él se compadece, verso 32. Antes se aflige, también se compadece según la multitud. Hermanos, en medio del pecado que nosotros podamos ver, en medio de esas vidas que están luchando por honrar a Dios y caen y pecan, nuestro llamado no es a reírnos, nuestro llamado no es a decir: yo soy mejor que tú, porque no hay nadie mejor que yo. Yo soy tan malo, soy tan pecador, yo lucho igual que cada uno de ustedes. Y el Señor nos llama a tener esa empatía. Vamos a utilizar la palabra moderna, empatía, por esos hermanos que luchan. El Señor nos llama a entender el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios, la salvación de Dios en medio de las luchas. Ayer estaba con un hermano y él me hablaba de las luchas que tuvo. Yo estoy convencido de que si esto lo cuento, le ponen una X a este hermano. Le ponemos una cruz. Tardó 5 años en esa lucha contra ese pecado, contra esa situación. Tardó 5 años hasta que el Señor tuvo misericordia. El Señor lo salvó y lo libró. Como me decía él ahora, no tengo ninguna necesidad de pensar nuevamente en eso. El Señor me hizo eso. Jeremías tiene esa misma actitud. Él dice, él ya sabía que después del exilio iba a venir los 70 años de cautiverio y iban a regresar nuevamente a la tierra prometida. Y cuando está hablando, cuando él está expresando aquí sus palabras, él está comprendiendo que Dios es un Dios de salvación. Que necesitaba 70 años para tratar a su pueblo y hacerle que agarrara la ruta correcta, el camino correcto. Fueron 70 años difíciles para el pueblo. Pero Dios usó los 70 años de justicia, que no solamente se quedó en justicia, sino también hubo esperanza para que el pueblo recapacitara en dónde estaba su pueblo. Hermanos, en medio de nuestras luchas, en medio de las dificultades que no solamente tengo yo, sino que veo en los hermanos cuando luchan contra el pecado, Dios está usando esas circunstancias donde a veces salimos victoriosos, otras veces fracasamos de manera humillante. Dios está usando esas circunstancias para hacernos crecer. Dios está usando esas circunstancias para salvarnos. La salvación no es solamente el día que dije: Señor, te reconozco como Salvador. Este es el momento de la conversión, pero la santificación también, ese proceso de perfeccionarnos, es un proceso de salvación. Dios usa la circunstancia de mi vida y de su vida para transformarnos. Por eso cuando vemos a un hermano pecar, cuando vemos a un hermano luchando por salir adelante, no debe ser motivo
de ironía, sarcasmo, alegría, este hermano no sirve para nada. Las palabras deben ser las palabras de Jeremías. Tristeza, porque en medio de la lucha vemos que el hermano peca. Porque en medio de su lucha, Dios también trata con él el pecado. Jeremías, en medio de esa visión, en medio de ese juicio, él lo que ve es esperanza. Esta segunda parte me gustaría terminar con los versos 37, 38, 39 y 40. Termina hablando de esa esperanza. Y da la esperanza, porque Dios, vamos a ver que Dios describe quién es Él. Y lo hace con preguntas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviendo? Termina respondiendo: laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La pregunta que se está haciendo Jeremías, que está haciendo de forma retórica al pueblo es: ¿no creen que Dios no sabe lo que está pasando cada uno? ¿No creen que Dios sabe que Dios es el soberano? Y que lo bueno sabe por qué pasa y lo bueno también y lo malo también permite que pase. Cuando más en desesperanza andamos, cuando luchamos con un pecado y más desesperados estamos, es cuando no comprendemos que Dios es el Señor de todo lo que sucede en nuestra vida. Dios es el Dios soberano. Cuando habla de Hebreos acerca de Jesucristo, que está hablando el autor de Hebreos, lo voy a parafrasear para que lo pongamos de forma sencilla. Él nos entiende. ¿Por qué? Porque fue tentado de la misma manera que tú y que yo. Tenemos las tres tentaciones en el desierto. La única diferencia es que Él triunfó y el hombre fracasó. Pero Él es el soberano y Él sabe lo que pasamos. Él es el soberano y en medio de nuestras luchas, Él entiende también las circunstancias que estamos viviendo. Si se dan cuenta, el Señor, aquí la pregunta termina con una afirmación muy sencilla. Nuestro llamado no es a juzgar. Efesios capítulo 6, cuando hablamos en Hebreos de que así como el Padre no disciplina a su hijo, Dios disciplina a sus hijos. Pero ¿cuál es el llamado de las personas? Efesios capítulo 6, verso 1, a restaurar, a buscar. La disciplina, quien la aplica, el juicio que la aplica, lo aplica Dios. Se cree que Dios no lo sabe, aquí lo está diciendo. Dios es el Dios soberano, Él sabe por lo que estamos pasando. Nuestro llamado, en medio de las luchas, al ver al hermano luchando, al ver al hermano que cae, se tiene que volver a levantar, y todos sabemos lo doloroso que es levantarse después de pecar. El llamado que está diciendo, que está dándonos aquí Jeremías, dice es: lamentése el hombre por su pecado.
escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, en medio de nuestras luchas con el pecado, en medio de ver a otros hermanos luchando por vivir una vida de santidad, las palabras de esperanza es para Dios, pero estos versículos terminan también con unas palabras para nosotros. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Las palabras de Jeremías al pueblo es lo que pasó. El juicio de Dios se tuvo que hacer, tuvo que ejecutarse el sacrificio. En vez de quejarnos, en vez de acusarnos, la culpa la tuviste tú, porque mira lo que estabas haciendo, yo vivía bien, yo iba al templo, yo hacía, yo ofrendaba, yo no sé qué, yo lo otro, yo iba a limpiar las malezas alrededor del templo, yo qué sé, lo que fuera. En medio de acusarnos, ¿qué es lo que está diciendo? En lugar de acusarnos, lo que está diciendo es que busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, la esperanza es que yo, si peco, busque nuevamente a Jehová. Si yo veo a un hermano pecar, es que busquemos, le ayudemos a buscar a Jehová para que la persona pueda arrepentirse. No es humillarlo, no es decirle lo inútil que somos. Perdón, es tan inútil como tú y como yo si él peca, porque tú pecas y yo también. Sino el llamado de nosotros como creyentes es a animarlo a buscar a Jehová y volverse a Jehová. Eso es lo que llamamos el arrepentimiento. Cuando entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, que el justo murió por el injusto, tú y yo éramos los injustos. Tú y yo no éramos los justos. El justo fue el Señor. El que dio su vida por ti y por el hermano que tienes a tu lado fue el Señor Jesucristo. El que se compadeció por ti y por el hermano que está a tu lado fue el Señor Jesucristo. Quien pide, y no ya se dan cuenta, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, el que pide, que de la misma forma que Él se compadece por su pueblo, nosotros también nos compadezcamos, es el Señor. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones no solamente decir, ay, pobre Jerusalén, te la ganaste. Se terminó. El libro de Lamentaciones es un libro donde Jeremías se identifica con el pueblo y le anima al pueblo a buscar nuevamente al Señor, que se lo merecían. Vamos a ponerlo con estas palabras, se lo merecían. El libro de Lamentaciones tiene muchos paralelos, y lo vamos a ver a la tarde, tiene muchos paralelos con el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio también, capítulo 28, describe las bendiciones y maldiciones por la obediencia y desobediencia. Y es una descripción detallada de Deuteronomio 28, con las bendiciones. Así que tendríamos el derecho de decir sí. Pero el profeta Jeremías se entristece. El profeta Jeremías llora. El profeta Jeremías lamenta. No tanto la destrucción de Jerusalén, olvidémonos de esa parte. Lamenta lo que ha sucedido al pueblo y llora por el pecado del pueblo. Y sus palabras es: bueno es Jehová a los que me esperan. Verso 25. Verso 26. Bueno es esperar en Jehová, en silencio, la salvación de Jehová. Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Verso 32. Antes se aflige, también se compadece. Verso 40.
escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. No está diciendo, busquen a Jehová, vuélvanse a Jehová, escudriñen sus caminos. Jeremías se siente identificado por el pecado de sus hermanos. Y él se siente parte de ese proceso de restauración. Finalmente, los versos 41 al 66 terminan con una oración por parte de Jeremías. Dice: levantemos nuestros corazones. Esta oración continúa ese pensamiento de buscar y ayudar a los demás a que en medio de ese pecado poder volver a, por decir así, alinearnos nuevamente con el Señor, ponernos y caminarnos con el Señor, todos como un solo cuerpo. Y así termina orando, termina hablando de Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Se dan cuenta, sigue con nosotros, nos. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para con nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos conquistaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna y pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza y yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que invoqué, dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Algunos podrían preguntarse: pero hermano, ¿no habíamos dicho de que Jeremías sentía tristeza por ellos? Aquí en estos versículos se me dice. Pero es algo bien interesante. Y esa es la parte una de las partes que también me llama la atención, acerca de cómo Jeremías está orando y está intercediendo por el pueblo pecador. Él siente pena, siente tristeza por el pecado. Él comprende que la esperanza viene de Dios, pero hay algo que también debemos recordar. Dios va a hacer justicia en medio del pecado. Todos creemos que Dios es un Dios justo. Y esta oración, estas últimas palabras del capítulo 3 de Jeremías, justamente nos hablan y nos enseñan acerca de cómo Dios es un Dios justo. Las palabras de Jeremías no es: ay Señor, perdónalos y que no les pase nada, que regresen ya a la tierra prometida, borrón y cuenta nueva. Hermanos, cuando una persona está sufriendo
causa del pecado es porque Dios está haciendo justicia. Dios es un Dios justo que trata el pecado, también trata mi pecado, también me trata a mí. No debo de alegrarme por el hermano ni por mí, no debo de alegrarme porque pecó o yo pequé. Pero también debemos de comprender que Dios es un Dios justo. Y Jeremías lo entendió. Jeremías decía: oye, a mí me han metido en la cárcel, les han reído de mí, han hecho de todo. ¿Qué es lo que él dice? Haz tu justicia en medio de ellos. A veces nuestra misericordia hacia el pecado consiste en una actitud que no debe de ser así. Borrón y cuenta nueva. Ay, no, aquí como que no pasó nada. Como les decía antes, todos nos acordamos del pasaje que dice: todas las cosas ayudan a Dios. Y cuando decimos todas, son todas. ¿Saben qué? Cuando Dios hace juicio, y por eso vuelvo a insistir, no estamos hablando de gozar, no, mira, lo que Dios está haciendo en la vida de él, ¡ay, se lo merecía! No estoy hablando de eso. Pero en medio de cómo Dios está haciendo juicio en mi vida, o está haciendo justicia en mi vida, o en la vida del hermano, debemos de comprender que Dios en su justicia necesita tratar el pecado. Si se han dado cuenta, yo le he dicho que yo Íñigo, debo de tratar el pecado de mi esposa, Ana Cristina. No. Yo debo de acompañar. Si ella ha pecado, yo debo de acompañar, debo de entristecerme, debo de estar a su lado en todo momento. Debo de ver la manera en poder restaurar su vida. Y si yo peco, ella debe de hacer lo mismo. Pero yo debo de entender que cuando Dios está haciendo justicia por un pecado en la vida de Cristina, es porque Dios está tratando el pecado para que comprenda la santidad de Dios y realmente el corazón de ella pueda ser transformado. Cuando Dios hace justicia conmigo en medio de mis pecados, o quizás un pecado que no he confesado y me lo estoy ahí guardando porque si lo digo van a caer ahí sobre mí como la policía, entonces mejor no digo nada y me escondo. Dios va a tratar ese pecado. Dios va a evidenciar en mi vida ese pecado. Dios va a hacer los ajustes que tenga que hacer en mi vida para que yo deje ese pecado. Y si yo veo a un hermano luchando, ¿qué es lo que yo debo de hacer con él? Comprender que Dios está trabajando en la vida de él. Ponerme a mirar, ponerme a su lado, orar por él, acompañarlo, animarlo, ver cómo le podemos como iglesia ayudar. Las palabras de Jeremías en el libro de Lamentaciones enseñan esas tres cosas. En primer lugar, debemos dolernos por el pecado de Dios. No es chiste. Dios nos llama a la santidad. Que los hermanos pequen. Debe de dolernos para que desde la santidad. Pero en segundo lugar, debe llevarnos a entender que la esperanza en medio del pecado es a través del Señor. En nuestro caso, a través de la obra de Cristo. Él venció el pecado. Él nos libertó del pecado. ¿Quieres ser libre? La esperanza en la cruz. Y en tercer lugar, debemos de entender que Dios va a tratar el pecado. Dios nos va a tratar. No es motivo de alegría, no es motivo de regocijo, no es motivo de chiste, no es motivo de burla. Es motivo de tener empatía con ese hermano que está pasando por esa
Si como iglesia tratáramos, viviéramos de esa manera la relación de amor unos con otros, perdonarnos unos con otros, amarnos unos con otros. Si lo viviéramos como lo está viviendo aquí el profeta Jeremías con toda la nación, las iglesias se llenan. ¿Saben por qué la gente no quiere venir aquí? Y no solamente lo digo por los quebrados, lo digo en forma general. ¿Por qué no quieren venir a las iglesias los que andan en la calle? Porque muchas veces lo que sale de nuestra boca es juicio. Lo que sale de nuestra boca es burla. Lo que sale de nuestra boca no es animar, sino humillar. ¿Cómo queremos que la gente comprenda el amor de Dios si nosotros, que somos los llamados a expresar el amor, la misericordia, tal como lo está expresando aquí Jeremías, no hacemos eso? ¿Cómo queremos que entiendan que la iglesia es el hospital de los enfermos, el hospital de los que no tienen esperanza, si nosotros les quitamos la esperanza? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? No nos está llamando al juicio. ¿De quién es el juicio? La tercera parte es de Dios. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Busquemos y volvámonos a Jehová. Nuestro llamado como iglesia es a acompañar y animar. Obviamente, si hay pecado, hay que acompañarlo y animar para que se convierta, se arrepienta. No podemos decir, no, que siga haciendo lo que quiere. No, así no es. Si yo veo en un hermano, si yo veo en Caliche algo, yo voy y tengo que ir a buscarlo y decirle, Caliche, estoy viendo esto. Y animarlo y acompañarlo para que se arrepienta. No decirle, Caliche, ¿qué? Volviste a las andadas. Te pasas bien. Que no sirve para nada. Mejor el domingo que viene ni vuelvas. Porque no sirve para nada. O sea, no son las palabras que Dios quiere para con los hermanos, para con las personas que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente tengamos esa palabra, esa empatía. Ese ayudar. Ese corazón de ayudar a restaurar la vida, no solamente la mía, sino también la mía. Es una tarea complicada. Realmente no hay un manual que diga haz esto, haz lo otro, lo otro, lo otro. No hay ningún manual. Y cualquier intento de manual se va a olvidar de muchas cosas por el camino. Para poder tener esa sensibilidad como la que tenía Jeremías con ese pueblo, y lo voy a utilizar estas palabras no como juicio, sino para que entendamos las circunstancias de ellos, ese pueblo pecador, blasfemo, idólatra, abominación al Señor. Para que podamos tener ese corazón por un pueblo así. En primer lugar, necesitamos tener el corazón que tenía Jeremías con el Señor. Estudiar ayuda. Tuve el privilegio de dar aquí clases de muchachos. A varios temas, de varias generaciones. De varias generaciones. El estudiar no es la solución a todo, pero el estudiar nos ayuda a comprender quién es Dios. Al comprender quién es Dios, Dios va transformando nuestro corazón y lo va formando según su carácter y según su santidad. Necesitamos tener esa comunión íntima con Él. Necesitamos comprender quién es ese Dios que es justo y al mismo tiempo es misericordioso, que va a castigar el pecado, pero al mismo tiempo también es un Dios perdonador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reflejar ese carácter del Señor.
Cuando nosotros reflejamos el carácter del Señor, es el primer paso para que una iglesia pueda buscar y pueda sanar. Eso es pecado, eso. Segundo lugar, entender, como entendía Jeremías, que somos humanos. Jeremías habla de busquemos. Y les voy a decir algo, Jeremías no estaba en el exilio, Jeremías estaba en Egipto. Fue llevado. Pero él entiende que el pecado del pueblo es su pecado. Oye, pero esto es imposible, ¿no? Daniel oró igual. Nehemías oró igual. Nehemías, estando en el palacio, siendo un hombre justo, se identifica con lo que pasa con el pueblo. Hermanos, uno de nuestros grandes males es que nos hemos vuelto independientes los unos de los otros. No nos sentimos como un cuerpo. Predicamos que somos un cuerpo, que yo soy el oído, yo el dedo, yo la piel, yo... Sí, no, todos somos un cuerpo. Pero la realidad muchas veces es que la forma en la que nos relacionamos no es como un cuerpo. Tu vida eterna. Y a ver quién tiene más poder, a ver quién es el que más gana, a ver quién es el que más hace, a ver quién es el que más es una competencia de unos con otros. Jeremías no solo comprendía el carácter de Dios y entonces lo expresaba, sino también se sentía como parte del pueblo. Y por eso le dolía el pecado, por eso se sentía identificado con el pecado del pueblo. ¿Les cuento algo más? ¿Saben por qué Jesucristo murió por nosotros? Cuando le estaba diciendo al Padre, pase de mí esta copa. Porque Cristo se identificó con nosotros en la pasión. Se identificó de tal manera que murió en la cruz y le da camino a la iglesia. Se identificó con tu pecado, se identificó con mi pecado. Y Dios nos llama a identificarnos como un solo ser. No es el pecado del hermano. Cuando el hermano peca, voy a poner de esta manera, sí hay un pecado personal, pero hay un pecado como pueblo. Yo me corté en el campamento, no sé cuándo se va a arreglar, si es que se arregla algún día. Metí la mano en el ventilador, ¿de acuerdo? No calculé bien las distancias, el ventilador era bajito, estábamos allá en Tierra Alegre, haciendo un campamento, y en la casa del hermano Daniel, si alguno ha tenido la oportunidad de estar allá, los ventiladores están hasta afuera. Entonces estaba colgando la toalla y yo pensé que había librado el ventilador, pero lo metí el dedo y algún día se tiraba. Cuando esto me dolió, no solamente me dolió este pedacito, me dolió todo. Pero es que el dedo del pie, a él no le pasó nada, estaba ahí tocando piso. Sí, pero cuando me golpeó aquí, de alguna manera, el cuerpo entero, reflejó el dolor de haber sido golpeado por el ventilador en este. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de lo mismo. No es que yo haya hecho el pecado del hermano, pero el dolor por el pecado del hermano, que los demás sientan dolor por mi pecado, es la máxima expresión de entender que somos un cuerpo. Cuando entendemos eso, no voy a buscar el pecado, no voy a buscar el castigar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Restaurar. Busquemos y volvamos. El Señor nos ayude a sentir ese dolor por el pecado en medio de la iglesia. Y que ese sentimiento de dolor nos lleve, como vamos a verlo más tarde, a restaurarnos unos a otros, para poder buscar la esperanza unos a otros.
Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios de misericordia y tú nos diste ejemplo en esto. Tú enviaste a tu Hijo, perfecto, sin mancha, morir en la cruz por nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda a que somos una comunidad, somos el pueblo, somos la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser ese hospital donde podemos ser sanados, donde podemos ser animados, donde podemos dolernos en medio de nuestras luchas, pero también podemos alegrarnos cuando vencemos,